Hola Juchimán, el tema que vamos a ver hoy es anatomía de superficie del abdomen. El abdomen es una estructura que tiene 4 paredes, pero su pared anterior se relaciona con su pared lateral y por eso se llama pared anterolateral del abdomen y la pared posterior corresponde a la región lumbar. En esta imagen identificamos las estructuras más superficiales del abdomen. Empezamos con la apófisis sifoides, que se localiza aproximadamente entre el disco intervertebral de T9 y T10. La fosa epigástrica, que la vamos a encontrar entre el disco de T10 y T11 aproximadamente. Y en la fosa epigástrica es un sitio importante anatómico porque es una zona que se hunde y a esa altura el paciente nos refiere cuando tiene gastritis, tiene ardor en esa zona, entonces estamos localizando la pared anterior del estómago. También vamos a ver los arcos costal, el arco costal derecho y el arco costal izquierdo. Acuérdate que los arcos costales están formados por los cartílagos costales de la 10ª, 9ª, 8ª y 7ª costilla. Vamos a observar también que en el plano medio observamos al ombligo, es una cicatriz vestigio del cordón umbilical y se va a encontrar entre el disco intervertebral de L3 y L4. Posteriormente vamos a encontrar la cresta ilíaca, colega, tú la puedes palpar a la altura de la cadera y esta corresponde al disco intervertebral de L4, una prominencia que está por detrás de 5 centímetros aproximadamente por detrás de la espina ilíaca anterosuperior y esa se llama tubérculo ilíaco y esa se encuentra a la altura de la L5. Vamos a encontrar la espina ilíaca anterosuperior, observa esta imagen, está la espina ilíaca anterosuperior. Aquí estaría el tubérculo ilíaco, la cresta ilíaca y terminas en la espina ilíaca postero superior. Observamos a un ligamento muy importante que es el ligamento inguinal. ¿Quién formó el ligamento inguinal? El borde libre del músculo oblicuo mayor o oblicuo externo, es lo mismo. Y este ligamento inguinal, colega, se inserta desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el tubérculo del pubis. Posteriormente vamos a ver al disco interpúbico y la sínfisis del pubis. Vemos una estructura en la parte anterolateral del abdomen y se llama línea semilunar. La línea semilunar, colega, es una transición entre la porción aponeurótica y la porción muscular de los músculos anterolaterales del abdomen, que como ya sabes son el oblicuo externo, oblicuo mayor, el oblicuo interno o oblicuo menor y el músculo transverso. En esta imagen también podemos observar la intersección de los músculos serratos, ese músculo que platicamos que levanta las primeras 10 costillas, la inserción del músculo oblicuo externo, colega. Aquí también vamos a encontrar el músculo recto anterior del abdomen, que se divide en dos, recto derecho y recto izquierdo. Vemos de nuevo otra vez la fosa epigástrica, aproximadamente entre T12 y L1. Acuérdate que la fosa epigástrica va a variar de localización dependiendo si el paciente se encuentra parado o se encuentra acostado. Vemos la línea semilunar, que ya platiqué que es la transición entre la porción aponeurótica y la porción muscular de los músculos anterolaterales del abdomen. Observamos al ombligo, que se encuentra entre el disco intervertebral de L3 y L4. En esta imagen podemos observar, en primer lugar, al músculo serrato, lo vemos el músculo serrato. Aquí está el músculo oblicuo externo, más abajo está el oblicuo interno. Aquí vemos la línea semilunar, esta es la línea que te platicaba, que es la transición entre la porción muscular y la porción aponeurótica de los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Aquí vemos la línea alba. La línea alba es una línea blanca, por eso es alba blanco, que está formada por la intersección de las fibras musculares del recto anterior del abdomen, así como la vaina de los rectos. Y vemos aquí, colega, el recto anterior del abdomen del lado derecho, lógico, y el recto anterior del abdomen del lado izquierdo. Y vemos sus intersecciones tendinosas de cada uno de los cuadros. Y observamos el ombligo que estaría a nivel de la vértebra, mejor dicho, del disco intervertebral que separa L3 de L4. Y aquí está esto, colega, este es el ligamento inguinal. Acuérdate, por dentro se llama ligamento inguinal, pero por fuera se llama surco inguinal. Entonces estamos observando el surco inguinal derecho y el surco inguinal izquierdo. Y lógico, la línea alba, las líneas semilunares, las intersecciones del recto anterior del abdomen,
los serratos y los oblicuos. Lógico, observamos los pectorales, la región clavicular, parte del esternocleidomastoideo, el músculo trapecio y el músculo deltoides. Con respecto a las mujeres embarazadas, ellas, debido a los estrógenos y a la hormona folículo estimulante, pero sobre todo la hormona estimulante de melanocito, esta hormona estimulante de melanocito es inducida, lógico, durante el embarazo para que los estrógenos pigmenten a la piel. Entonces, una embarazada en la línea media vamos a encontrar una línea que se llama línea morena, que va a ser más prominente desde el ombligo hacia la sínfisis del pubis y poco prominente desde el ombligo hasta la apófisis sifoides. Esa línea morena es característica de las mujeres gestantes o embarazadas y también, lógico, se pigmenta axila y genitales en las mujeres gestantes. Colega, hay varios planos anatómicos que se trazan a través de la pared anterolateral del abdomen. Vamos a estudiar uno de ellos, sería el plano sifoesternal. Como ya platiqué, colega, puede estar entre el disco intervertebral de T9 y T10. El otro se llama plano transpilórico. Ese lo vamos a encontrar entre el disco intervertebral de T12 y L1. Otro que encontramos es el plano subcostal, que corresponde, lógico, aproximadamente, colega, a la 12ª costilla en la parte posterior y a la 10ª costilla en la parte anterior. Por lo general siempre se toma en cuenta, en este caso, la 10ª costilla. Tenemos el plano supracrestal, que corresponde a la cresta ilíaca y, como ya mencioné, se encuentra a la altura de la 4ª vértebra lumbar. Tenemos el plano intertubercular. El tubérculo ilíaco se encuentra 5 centímetros por detrás de la espina ilíaca antero superior, y este plano intertubercular une un tubérculo con el lado contrario y por lo tanto se encuentra a la altura de la 5ª vértebra lumbar. Tenemos el plano interespinoso, que corresponde a la espina ciática, y esa la vamos a encontrar a la altura de las vértebras sacras S2 y S3. De esa forma tenemos los planos anatómicos de la región abdominal: sifoesternal, transpilórico, subcostal, supracrestal, intertubercular y el plano interespinoso. El plano que nos haría falta en esta imagen sería el plano transumbilical, que es el plano que pasa entre la 3ª vértebra y la 4ª vértebra lumbar. Entonces estaría pasando por aquí el plano transumbilical. Otra característica importante, colega, es el plano transpilórico. El píloro en latín significa portero, es el esfínter que une el estómago con la primera porción del duodeno. Y ese plano transpilórico, aquí vemos, miren, este es el duodeno, la primera porción, la segunda, la tercera y la cuarta. Y este, lógico, es la unión entre el duodeno y el píloro. En este plano se va a encontrar a la altura de la primera vértebra lumbar. ¿Qué importancia médica tiene el plano transpilórico? Colega, a esa altura vamos a encontrar el fondo de la vesícula biliar, el cuello del páncreas, aquí vemos el páncreas, el origen de la arteria mesentérica superior, la vena porta, la raíz del colon transverso, la unión duodeno-yeyunal. Aquí está, mira, este es el duodeno y este es el yeyuno, este pedacito. Entonces aquí estaría la unión duodeno-yeyunal y encontramos el hilio renal. Acuérdate que un hilio es una estructura que permite la entrada y salida de elementos adentro y afuera del órgano. Ejemplo, en el hilio renal viene la arteria renal y sale la vena renal, como ejemplo. Con respecto a los cuadrantes del abdomen, colega, tenemos el cuadrante superior derecho, el cuadrante superior izquierdo, el cuadrante inferior derecho y el cuadrante inferior izquierdo. Acuérdate que estos cuadrantes se pasan a través de un plano transumbilical, que lógico, su nombre lo dice, pasa transversal al ombligo, a la altura de la 3ª y 4ª vértebra lumbar, y un plano medio, como estamos viendo, medio sagital o medio abdominal anterior. ¿Qué elementos hay en el cuadrante superior derecho? Vamos a encontrar el lóbulo derecho del hígado, la vesícula biliar, la glándula suprarrenal derecha, el píloro, las 4 porciones del duodeno, que es la primera superior, la segunda descendente, la tercera transversa y la cuarta ascendente.
Tenemos la cabeza del páncreas, el riñón derecho, la mitad derecha del colon transverso. La flexura cólica derecha es cuando el colon ascendente cambia para ser colon transverso, se llama flexura, y la mitad superior del colon ascendente. En el cuadrante superior izquierdo vamos a encontrar el lóbulo izquierdo del hígado, al vaso, al estómago, al yeyuno, al ilion proximal, porque el ilion se divide en proximal y distal. La porción superior del colon descendente, que es cuando el colon transverso se vuelve colon descendente. El cuerpo y la cola del páncreas, la glándula suprarrenal izquierda, el riñón izquierdo y la mitad izquierda del colon transverso. En el cuadrante inferior derecho vamos a encontrar la porción terminal del ilion que se une con el ciego, la porción inferior del colon ascendente, el ciego, la apéndice cervical o vermiforme, la trompa uterina derecha o tuba uterina, el ovario derecho, la porción abdominal del cordón espermático derecho del varón, la porción abdominal del uréter derecho, el útero, siempre y cuando se encuentre gestante, que tenga un niño en su interior. De lo contrario, el útero se encuentra en la pelvis menor y no se palpa en el abdomen. Y la vejiga urinaria, siempre y cuando esté llena de lógico de orina. En el cuadrante inferior izquierdo vamos a encontrar el colon sigmoides, que viene del colon descendente, la porción inferior del colon descendente, el ovario izquierdo, la vejiga urinaria, la trompa uterina izquierda o tuba, en este caso uterina, o trompa de falopio, la porción abdominal del cordón espermático izquierdo, el útero si es gestante, y la porción abdominal de los uréteres. Con respecto a las 9 regiones del abdomen, acuérdate que tienes las líneas media claviculares, que son estas que estamos viendo aquí, un plano que es el plano subcostal del píloro, el plano transpilórico. Entonces quiere decir que aquí lo puedo marcar de dos maneras. Puede ser un subcostal o un transpilórico. Y tenemos aquí, colega, el plano intertubercular que corresponde a los tubérculos ilíacos derecho e izquierdo. En total vamos a dividir en 9 regiones al abdomen y en el hipocondrio derecho vamos a encontrar al lóbulo derecho del hígado, a la vesícula biliar, al conducto cístico, a la porción proximal del colédoco, la porción derecha del colon transverso, que se llama ángulo hepático, la porción superior del colon ascendente. En el epigástrico vamos a encontrar en el epigastrio el estómago en su curvatura mayor y menor y cuerpo y el lóbulo izquierdo del hígado. En el hipocondrio izquierdo vamos a ver la porción izquierda del colon transverso, ángulo esplénico, vaso, cola del páncreas, porción superior del colon descendente y porción distal del lóbulo izquierdo del hígado. En el flanco derecho, región lumbar derecha, en la glándula suprarrenal derecha, riñón derecho, uréter derecho en su porción abdominal. Es que el uréter tiene una porción abdominal y una porción pélvica, la vamos a estudiar. El músculo psoas mayor derecho y la porción inferior del colon descendente. En el mesogastrio, región umbilical, tenemos al píloro y antropilórico, al estómago, al duodeno, al páncreas, al colédoco, a la ampolla hepatopancreática, al yeyuno, al ilion proximal y la porción intermedia del colon transverso si cuelga esa porción. En el flanco izquierdo, región lumbar izquierda, tenemos la glándula suprarrenal izquierda, riñón izquierdo, porción abdominal del uréter izquierdo, psoas mayor izquierdo y porción inferior del colon descendente. En la fosa ilíaca del lado derecho tenemos al ilion terminal que se une con el ciego, la apéndice cervical o vermiforme, a las trompas uterinas derecha, el ovario derecho y cordón espermático derecho. En el hipogastrio o endogastrio, la vejiga urinaria, el útero siempre y cuando esté gestante y la vejiga esté llena. La próstata pudiese palparse siempre y cuando aumente de tamaño, de lo contrario no lo puedes palpar, se encuentra en la pelvis menor, el uréter en su porción pélvica y el recto. Y en la fosa inguinal izquierda, el colon sigmoide, la trompa uterina izquierda, el ovario izquierdo y el cordón espermático izquierdo. De esta forma, colega, tenemos ya distribuido todos los órganos que conforman a las 9 regiones del abdomen. Como podemos observar en esta imagen, colega, vemos una contusión que abarca toda la pared torácica y también la pared abdominal, lógico, del lado izquierdo, como lo podemos observar. ¿Por qué es necesario saber esta relación? Mira, colega, en primer lugar, como ya platicamos, el tórax cubre parte del abdomen. Por lo tanto, el abdomen se divide en dos, un abdomen tóraco-abdominal y un abdomen pélvico.
y el propio abdomen sin relacionarse con el tórax ni con la pelvis. Entonces, colega, con respecto al abdomen tóraco-abdominal, podemos observar que el hígado está cubierta de la quinta a la décima costilla del lado lógico derecho. El estómago está cubierto desde la quinta costilla B, colega, hasta la décima costilla, igual que el colon transverso en sus extremos derecho e izquierdo está cubierta por la costilla. Esto es importante porque si vemos un paciente que tiene fractura costal, debemos de pensar que los órganos abdominales pudiesen estar lesionados por la misma fractura de la costilla. Podemos observar en esta imagen la línea media clavicular. Vemos de la quinta a la décima costilla, el hígado, porción abdominal del esófago, porque aquí ya viene el esófago y se continúa con el estómago. El fondo del estómago, se escucha fondo y pensaría uno que está abajo, pero no, el fondo se encuentra arriba. Aquí menciona el orificio del cardias, que es la unión entre el esófago y el estómago. Vemos también la curvatura menor del estómago, colega, la curvatura mayor del estómago, el cuerpo del estómago, porque acuérdate que fue fondo, cuerpo, antro pilórico y el píloro, y este se continúa con el duodeno. Vemos también al plano transpilórico. Este plano transpilórico ya platicamos hace rato que es importante porque a ese nivel vas a encontrar varias estructuras anatómicas y acuérdate que pasa a la altura de la L1 aproximadamente. Vemos el colon ascendente que se continúa con el colon transverso y a esto, colega, cuando el colon ascendente va con el colon transverso, este es el ángulo hepático, y cuando el colon transverso desciende en colon descendente, a eso se le llama ángulo esplénico o flexura cólica izquierda. Y aquí vemos el plano transtubercular, que ya platicamos que se utiliza para delimitar las 9 regiones del abdomen, junto con el plano transpilórico. Sin embargo, algunos autores utilizan el plano subcostal para delimitar las 9 regiones del abdomen. Vemos la relación del hígado y ahora vemos el vaso. Observamos al diafragma que se encuentra a la altura de la quinta costilla. Vemos la relación que tiene la base de los pulmones y observamos al vaso. Acuérdate que el vaso se encuentra en el lado izquierdo. Y mira, colega, el vaso se encuentra relacionada con la octava, la novena y la décima costilla, hasta la onceava. Por tal motivo, si hay fractura del lado izquierdo, entre la octava y la onceava costilla, pues se ve comprometido el vaso. Observamos también cómo va cambiando totalmente la relación del hígado con respecto a los movimientos, en este caso respiratorio. En una expiración completa, ve, colega, cómo asciende el hígado y lo vas a encontrar por lo general hasta la cuarta o la tercera costilla. Y en una expiración profunda, pues va a descender más allá de la décima costilla. Verificamos aquí de 4 a 8 centímetros en la línea media, mira, el ascenso y el descenso es lo que te está mencionando. Y de 6 a 12 centímetros el ascenso o descenso en la línea media clavicular. Por eso nosotros cuando exploramos al hígado lo exploramos primero sin decirle al paciente que meta una inspiración profunda o una expiración. Y ya posteriormente, lógico, le pedimos eso para ver el ascenso y descenso del hígado. Normalmente el hígado, colega, no se debe de palpar por debajo de la décima costilla. Si se llegase a palpar el borde inferior del hígado, estaríamos ante una hepatomegalia. Aquí, colega, en esta imagen podemos ver al diafragma, al vaso, quiere decir que estamos del lado izquierdo, la relación que tiene el vaso con la décima costilla, con la onceava costilla, y acuérdate que por arriba se relaciona con la 9 y la 8. Observamos a los riñones, riñón izquierdo, riñón derecho. Acordémonos que el riñón derecho es más bajo por el hígado, porque el hígado como pesa 1,5 kilos, desciende al pobre riñón. Entonces el riñón derecho se encuentra, mire, colega, a la altura de la 12ª vértebra torácica y el riñón izquierdo se encuentra a la altura de la T10 y T11. Entonces ambos riñones están cubiertos por la 11ª y la 12ª costilla. Observamos las vértebras lumbares, las vértebras torácicas, vemos la línea escapular y lógico aquí vemos el plano transpilórico, un plano a la altura sobre todo de la L1. Lógico aquí se ve a la altura de la T12 porque todo va a depender, colega, si se encuentra de pie el paciente o se encuentra acostado.
Si se encuentra de pie, desciende una vértebra, L1, y si se encuentra acostado, asciende una vértebra, T12. Y observamos que a esta altura vamos a encontrar al hilo renal que se encuentra en su borde medial. Observa, por favor, este es el riñón. Tenemos el polo superior, el polo inferior, el borde lateral, el borde medial, y a esa altura vas a encontrar al hilo renal. Observamos también, colega, a la cresta ilíacas. Esta es la espina ilíaca póstero superior, porque esta de adelante fue la antero superior. Y vemos el trayecto del uréter, cómo podemos observar su porción abdominal, y cuando ya va entrando aquí sería la porción pélvica. Y la relación que tienen los uréteres con las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Otra estructura importante que hay que verificar, colega, es la aorta abdominal. La aorta abdominal, como sabemos, cuando pasa por el diafragma, pasa a ser de aorta torácica a aorta abdominal. Vemos el plano transpilórico y observamos la aorta abdominal, y esta se bifurca a la altura de la cuarta vértebra lumbar. ¿En quiénes? En arterias ilíacas comunes derecha e izquierda. Vemos también la cresta ilíaca en su parte más alta, que está a nivel de la L4, y eso es muy importante. Pregunta de examen: ¿a qué nivel de la columna vertebral la aorta abdominal se bifurca? Y la respuesta es a la altura de la L4. Por eso podemos observar aquí la cresta ilíaca, y esta es la altura de la cuarta vértebra lumbar, y la aorta abdominal se bifurca en arterias ilíacas comunes derecha e izquierda. Y a la altura de la tercera vértebra sacra se va a bifurcar la arteria ilíaca común en arteria ilíaca interna y arteria ilíaca externa. Con respecto a los vasos sanguíneos de la aorta abdominal, ahorita te pido que te aprendas dónde se localiza cada uno de ellos. Posteriormente ya vamos a entrar a la unidad 2 y ahí vamos a ver con más detalle los vasos sanguíneos. Si yo te pregunto con respecto a la columna vertebral, ¿dónde se localiza el tronco celíaco? Tu respuesta es a la altura de T12. ¿Dónde se localiza la arteria mesentérica superior? Aquí la vemos, a la altura de la L1. ¿Dónde se localiza la arteria mesentérica inferior? A la altura de la L3. ¿Y dónde se localiza la bifurcación de la aorta abdominal? En arteria ilíaca común derecha e izquierda, a la altura de la L4. Ya no le digas primitiva, ya eso es una terminología obsoleta que ya no emplea ninguno de los países. Entonces, colega, el tronco celíaco, T12, arteria mesentérica superior, L1, arteria mesentérica inferior, L3, y la bifurcación de la aorta abdominal en arteria ilíaca común derecha e izquierda, L4. También a esa altura se origina la arteria sacra media. Y observamos las otras arterias, colega. Al nivel del tronco celíaco vas a encontrar la arteria frénica inferiores. Debajo del tronco celíaco y a la altura de la mesentérica superior vas a encontrar la arteria suprarrenal izquierda, suprarrenal derecha, a las arterias renal derecha e izquierda, y a las arterias gonadales, dependiendo del género, es arteria testicular o arteria ovárica. A la altura de la L3, arteria mesentérica inferior. A esta altura también podemos observar a través de la L1 la primera arteria lumbar, a la altura del L2 la segunda arteria lumbar, a la altura del L3 la tercera arteria lumbar. Y observamos una imagen, doctores, donde vemos una dilatación de la aorta abdominal. Miren qué hermoso, esto es lo que se tienen que aprender. Aquí vemos las arterias renales, miren, estos son los riñones, esta tomografía 3D, y miren, aquí vemos las arterias renales. Observamos la aorta, pero la aorta tiene una dilatación, y esta dilatación no es otra cosa que un aneurisma. Un aneurisma no es otra cosa que dilatación de los vasos sanguíneos, que si no se detecta a tiempo pueden romperse y ocasionar la muerte del paciente. Vemos que hay aneurisma de tipo sacular, aneurisma de tipo fusiforme y pseudoaneurisma, que significa las arterias tienen tres capas. La superficie de la profundidad sería la primera superficial, la adventicia, la segunda la muscular y la tercera la endotelial o íntima. Entonces, una de las capas se rompió, sobre todo la adventicia, y eso crea una dilatación, pero no es la propia toda la arteria, sino es una capita, y por eso se llama pseudo. Pseudo significa falso aneurisma.
Aún así hay que repararlo porque de lo contrario, si se llega a romper, puede ocasionar hemorragia igual. Aquí vemos, ve colega, qué hermoso se ve el hígado, los riñones. Miren, aquí está el vaso, el riñón del lado derecho, el riñón del lado izquierdo, el propio vaso. Y miren, ve colega, observamos a las arterias renales, a la aorta abdominal, a las arterias suprarrenales, como podemos ver aquí, y la dilatación que tiene la aorta abdominal. Desafortunadamente, este tipo de padecimiento se presenta en pacientes que tienen alteración de colágeno, como sucede en los pacientes con Marfan. Son aquellos que pueden totalmente hacer movimientos extraordinarios con su cuerpo y tienen elasticidad en su piel. Entonces, esos pacientes con Marfan, la capa muscular y la venticia de la aorta es tan elástica que la misma presión va dilatando a la arteria y ocasionando los aneurismas que estamos viendo. Y acordémonos, pues este es un aneurisma aórtico.